Muchas gracias, Julieta. Agradecimientos urbe et orbi y para entrar en materia directamente, sí, lo que pasa es que después de escuchar a Marcela, pues ya qué dices, ¿no? O sea, en fin, cuando iba yo escuchando a Marcela como hacia la narrativa, si leemos la historia de la religión, de las persecuciones religiosas en México en el siglo XX, de manual, si todas esas circunstancias las hemos pasado en México, pero no tenemos memoria. La memoria sobre la persecución religiosa en México, que no es la cristiada, es de 1914 a 1938, 1940. En México es un tema prohibido e ignorado. Y hay literatura para enterarnos. Esto nomás para calentar motores. Quiero en este breve tiempo para invitarles a que lean el informe, ¿sí? Tratar de ubicar cuál es la situación en México dentro del contexto internacional, lo cual, bueno, Marcela ya nos dio un panorama específico, pero quiero de acuerdo a este informe. Primero, ¿qué nos dice este informe? Que la persecución religiosa aumenta constantemente, cada vez es más dramático, porque el silencio cada vez es más ensordecedor. ¿Sí? Segundo, que los cristianos llevan una buena parte de esta persecución, porque los cristianos son de la tierra, y si hay persecución en la tierra no tienen a dónde ir, y ahí se quedan, ¿sí? Es el informe más completo a nivel mundial. El segundo informe más completo sería de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pero aquí hay algo que me parece muy importante entender. El informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con lo completo que es, cada vez con mayores silencios, obedece a un interés nacional, obedece al interés de un Estado nacional, ¿sí? Que tenía quien lo impulsara. Este informe no tiene un interés nacional, porque la Iglesia no tiene intereses nacionales. A la Iglesia le interesa la gente que vive en determinada región y en determinado país. Por eso es tan fuerte y tan importante, y como es católico, incluye todos los grupos religiosos, ¿sí? Entonces no es un informe confesional, es un informe desde la catolicidad, pero no es confesional, y esto es muy importante decirlo. Está inspirado por la fe, pero no es confesional. Bien, me parece que en el testimonio de la hermana Gloria Cecilia, después de una profunda experiencia de cautiverio, desde la fe, desde la profunda vivencia, lo que llama es al encuentro y al diálogo. Esto sintetiza todo el informe. Es desde el dolor y desde el sufrimiento, que regresaré a este tema, es buscar el encuentro del otro, porque el ser humano vale en sí mismo independientemente o precisamente por la capacidad de encuentro. Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, hermano. Bien, las conclusiones ya nos las dijeron, un aumento de la persecución muy fuerte, algunos puntos de las conclusiones que me van a servir para presentar la situación en México. Esta idea de los autócratas, los señores de la tierra, los señores de la guerra, que van aumentando la intensidad de la persecución religiosa. Ya lo estamos viviendo aquí y ahora en México. El autócrata no es necesariamente titular del Estado, es el señor de la tierra, ¿sí? Es el señor de la guerra. Y en México ya vivimos una situación de feudalización a través de señores de la guerra. Y esto, en el informe queda muy claro que ha lastimado muy seriamente ya el ejercicio de la libertad religiosa. Segundo, en Occidente el aumento de una persecución
de baja intensidad. La persecución la podemos entender como una presión de baja intensidad que es brutal, aumento de leyes restrictivas, de un discurso, de una cultura que va orillando, que va acosando el tema religioso y por lo tanto al creyente, ¿sí? En aras de que no ejerza algo que considerado un vicio, que es la religión, si quiere, en lo privadito. Si quiere fumar mota, que lo haga en público. Pero la religión, por favor, ni como el fentanilo, ¿sí? Bien. Y el tercer elemento de lo general que quiero sobresaltar, que a mí me puso los pelos de punta, es este esfuerzo de los últimos años por reinterpretar el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, que es el que gestiona la libertad religiosa como una libertad de pensamiento, de conciencia y religión, que en su origen, ¿sí?, fue pensado como una misma cosa. La libertad de religión implica la libertad de pensamiento y de conciencia. Y hay una deriva, y vamos a ver cómo ya está en México esta deriva operando dentro de la autoridad, ¿sí?, en donde pensamiento, conciencia y religión se vuelven tres cosas distintas, ¿sí? Pensamiento, pues diga lo que quiera. Conciencia, pues sabe que cada quien piense lo que guste, ¿sí? Pero la religión es otra cosa. La religión es un residuo de culturas fanáticas que tenemos que tolerar, porque pues sí es un derecho ahí, pero la religión no tiene que ver entonces ni con el pensamiento ni la conciencia, y por lo tanto podemos generar leyes que la marginen, como las famosas leyes de discurso de odio que en Occidente ya están cada vez creciendo más, o peor aún, las de la conciencia histórica, en donde no se pueden recordar ciertos actos a no ser que sean condenatorios. Y ahí la cosa no procede. Dentro de este marco opera México, está México dentro de esto, ¿sí? No somos ajenos. Me parece muy interesante la forma en que se administra, digamos, la presentación de la situación en México. Primero nos presenta un marco legal, luego una serie de incidentes y acontecimientos donde sobresalen fallecimientos de miembros del clero, amenazas, ataques, vandalismo y profanación de lugares de culto, sentencias judiciales, la relación iglesia-estado o iglesias-estado y otros incidentes que se presentan. Y luego una reflexión sobre el futuro de la libertad religiosa en México. No hay informe que pueda cubrir la totalidad. Los informes siempre son señalar problemas para invitar a profundizar en la investigación, ¿sí? Sobre el marco legal, otra vez, lo que quiero vincular es esto que platicamos de lo que pasa en el mundo con lo que pasa en México, porque mi interés principal es romper esta idea de la excepcionalidad mexicana, ¿no? Es que en México pues, todo es chido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Aquí sí hacemos las cosas bien. Falso, ¿sí? Marco legal en cuanto a los derechos humanos. Hay una ausencia que en este momento yo ya encuentro brutal, ¿sí?, de la ley que regule efectivamente el artículo 24. El artículo 24, que costó muchísimo trabajo pasarlo en el 2013, que es por primera vez se reconocía la libertad religiosa en la Constitución mexicana, ¿sí?, porque siempre se reducía a una cuestión de opinión o de prácticas de ahí, de brujos, ¿sí? Hay una ausencia de una ley que verdaderamente regule de manera generosa y de acuerdo al artículo primero en beneficio de las personas. Sigue siendo una ley con muchos agujeros y muy restrictiva, ¿sí? El principal problema que estamos teniendo ahorita en términos de legislación es que hay una ausencia clara de comprensión de lo que es la objeción de conciencia. Es decir, se puede ejercer la libertad de conciencia, pero no si practicas una religión. Esta es la separación de la cual hablamos en la ONU, que es cultura en México. La religión no norma la conciencia, por lo tanto, tú no puedes objetar en conciencia por asuntos religiosos. Y esto es gravísimo, porque está lastimando un conjunto de derechos, empezando por la libertad de pensamiento y de conciencia.
que afecta también la religión. Esta falta de entendimiento de la objeción de conciencia se vio muy clara en la actitud de la Suprema Corte de Justicia, que no llegó a una sentencia, fue muy clara. Había un proyecto de un ministro muy claro, yo diría que incluso generoso, para normar la objeción de conciencia, que fue rechazado por los otros 10. Y en el fondo era un prejuicio. La razón que se dio fue, ¿sí?, porque lastimaba la Ley General de Salud. Falso. No lastimaba nada, ¿sí? La objeción de conciencia tiene que ver con una cuestión personal y los recursos es una cuestión de responsabilidad estatal. Pero bueno, hubo otro problema también, los nacimientos, ¿sí? Prohibir, ¿sí?, que en espacios públicos hubiera manifestaciones de carácter religioso. Afortunadamente se paró, se desistió el que había metido el amparo, no sé qué milagro obró el Padre Ángel, pero bueno, ¿sí? Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque el proyecto venía muy agresivo en contra. Se pervertía la conciencia de los niños al presentar estos espacios, es decir, hay una agresión cultural. Primera conclusión que vamos a tener aquí de este informe, para ir aterrizando, ¿sí? No solamente no hay una clara comprensión de la libertad religiosa a nivel social, que no existe, sino que el encargado de interpretar la Constitución, es decir, el encargado de operar e interpretar los marcos legales en México, no tiene idea de qué es la libertad religiosa y opera a partir de prejuicios. Esto es muy grave, es decir, no existe ni cultura jurídica ni cultura social a favor de la libertad religiosa. ¿Dónde vemos también esto? En las agresiones de todo tipo, profanaciones, etc. No son noticia, ¿sí? Se mencionan una serie de profanaciones y de agresiones en el informe que dice, oye, esto debería ser un escándalo. No son noticia. Finalmente es legítimo agredir a los que lastiman los demás derechos, ¿sí? Hay pues un ataque y un deterioro constante a través de sacerdotes perseguidos y asesinados, de líderes laicos asesinados, templos profanados, y aquí hay dos factores importantes. Efectivamente hay grupos de la sociedad civil que pueden agredir el símbolo religioso sin ningún problema, no tiene consecuencias. Y segundo, México está siendo operado por los señores de la guerra. En los ámbitos donde dominan los señores de la guerra, crimen organizado, donde la autoridad coopera con estos señores de la guerra, la violación a la libertad religiosa ya se hizo costumbre. Los asesinatos a los sacerdotes son la muestra de la persecución de los liderazgos sociales que se oponen a estos señores. Por eso es muy claro, cuando un sacerdote, un agente de pastoral, una iglesia, ya están ametrallando iglesias, y eso no es nuevo, lo han estado haciendo desde hace mucho. Cuando esto sucede, ¿sí?, hay una clara violación a la libertad religiosa. Quien no puede ejercer una acción pastoral o profesar su fe públicamente porque es reprimido o es asesinado, hay una situación gravísima de persecución religiosa. Cuando hay una condena cultural desde la autoridad estatal, que está pasando en México, tenemos una situación de persecución de baja intensidad que es muy fácil que pase a una situación de violencia abierta. 4 lecciones y concluyo. Primero, el asesinato de los jesuitas, que subió a la opinión pública, fue un llamado tremendo a unir a toda la iglesia para poder dar testimonio del Dios de la vida. Los católicos tenemos una profunda responsabilidad de proteger los derechos de todos los seres humanos en este país. Y no porque seamos mayoría o minoría. Somos un grupo minorizado. Me encantó esa idea, la fabricación de minorías. Hoy el catolicismo es una minoría fabricada en este país,
¿sí? Pero ha demostrado que si la Iglesia opera como su laicado, con sus grupos religiosos, sus grupos ministeriales de conjunto, podemos incidir fuertemente en la opinión pública. Por eso AINE es estratégicamente importante en este país. 2, el liderazgo de la Iglesia Católica por la paz en México debe ser reforzado. En el informe vienen los eventos organizados desde la Arquidiócesis de México con todo el apoyo a la Conferencia Episcopal de la reunión de distintos grupos religiosos, judíos, protestantes, musulmanes, los que se ofrezcan, ¿sí?, para generar una cultura de la paz. La cultura de la paz es lo único que puede generar en México una cultura de libertad religiosa. Tercero, ¿sí?, hay muchas otras áreas que tenemos que cuidar, que tenemos el problema educativo, ¿sí?, defensa de la democracia, de las instituciones democráticas que la sostienen, ¿sí?, la denuncia de la inacción del Estado por la violencia y el crimen. Nunca debemos cansar de decirnos que no alcanzan los abrazos para tantos balazos, como bien se dijo ante el asesinato de los jesuitas. Y por último, todo esto de lo que estamos hablando implica un inmenso sufrimiento, aunque nos acostumbremos a él. Y este sufrimiento necesita una nueva categoría para expresarse, porque si no lo fragmentamos en muchos pequeños sufrimientos. Y la categoría es sufrimiento cultural. Lo que estamos presenciando a partir de la persecución religiosa es el sufrimiento cultural. El sufrimiento de seres humanos que no pueden vivir conforme a sus convicciones personales y que no se pueden expresar a través de su propia cultura. Y esto provoca un inmenso sufrimiento, que es un sufrimiento integral. No hay aspecto del ser humano que no sufra frente a esta situación, porque el sufrimiento cultural acaba por convertir al ser humano, lo que decían antes, el homo sacer, aquel ser humano que puede ser asesinado sin más, porque ya no es ser humano, ni siquiera es digno de ser sacrificado ante ninguna causa, simplemente es marginado y eliminado. Y esto es sufrimiento cultural. Y si no tomamos conciencia, esto seguirá avanzando. Gracias.